serle fiel y su nombre alabar, a mi Rey y Señor, porque ha hecho en mí una vida mejor. Sé que en el cielo estaré con Él. Me ha dado vida y amor, por gracia la salvación. Ahora yo quiero servirle a el Señor. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiero servirle a Dios, quiero yo serle fiel y su nombre alabar, a mi Rey y Señor, porque ha hecho en mí una vida mejor. Sé que en el cielo estaré con Él. Me ha dado vida y amor, por gracia la salvación. Ahora yo quiero servirle a el Señor. Sé que la vida me dio, Él me salvó, me dio paz y perdón. Quiero apartarme de su gran amor por siempre. Quiero servir a Pueden tomar asiento, hermanos. Nuevamente un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Y hermanos, vamos a seguir con la continuación que estamos llevando del libro de Éxodo, una continuación que llevamos desde el libro de Génesis. Estamos estudiando esta parte del plan de Dios desde el inicio, desde el plan de Dios, desde nuestra tranquilidad de saber que Él desde que lo creó, desde que creó esta tierra, desde que creó este universo, Él ya tenía un plan para nosotros. La semana pasada estuvimos viendo con el hermano Omar cómo lleva Dios a Moisés, cómo trae a Moisés. Y si recordamos allá Moisés, cómo lo enseñaban, cómo lo mostraba la Biblia. Era un Moisés inseguro, tartamudo, miedoso, que aún así, con todas estas características, y vuelvo a repetir, Moisés inseguro, tartamudo y miedoso, aún así, aunque le costaba en carne, obedecía. Y vamos a ir viendo una historia que le cuesta a Moisés. No le es fácil servir a Dios, pero sirve a Dios. Y aún así, no vino aquí el pastor Álvaro, pero predicó el capítulo 3 allí en Solo Fe, y él dijo algo que a mí se me quedó muy grabado. Y él dijo, el pastor Álvaro decía en el capítulo 3, decía, Moisés tardó 40 años creyendo que era alguien. Pues era hijo adoptado de la hija del faraón. Él 40 años creyó que era alguien. Lo habían cultivado en las mejores escuelas de Egipto.
Egipto era el centro en ese momento, en la ciudad más importante del mundo. Las mejores escuelas, la mejor educación, todo lo tenía Moisés. 40 años Moisés creyendo que era alguien. Y cuando quiso hacer algo por su fuerza, fracasó. Después Dios le demostró en 40 años que no era nadie. Y de ser ese Moisés, conocedor de toda la tecnología en su momento más avanzada, de todo el conocimiento más avanzado, terminó siendo un Moisés inseguro, tartamudo y miedoso. Pero servía a Dios, porque ahora tenía a Dios por delante de él. No su fuerza, no su conocimiento. Cuando quiso él hacer algo por su pueblo, creyó que en sus fuerzas él podría y no pudo. 40 años después, Dios le dice que sí puede. Y estábamos viendo esto y veíamos cómo Moisés trataba de evitar ese servicio a Dios. Y le decía la semana pasada, es que no me van a creer los judíos, no me va a creer el pueblo de Israel, Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Hará señales: la lepra, el agua en sangre, la serpiente. Tú vas a hacer señales para que el pueblo te crea. Bueno, y si me creen, oye, es que yo no soy la mejor persona para desenvolverme en público. No sé hablar, no sé decir, no encuentro los mejores versículos. Se me olvidan al momento de que estoy predicando, al momento de que estoy compartiendo el evangelio. Y Dios le reprende. Le dice, ¿de quién son los ojos y la boca? ¿Quién te los ha dado? Y Moisés, es que no, mira, no me mandes a mí, manda a otro, a mí no. ¿Y qué le dice? Ok, no quieres hablar en público, está bien, va a hablar tu hermano Aarón por ti. Pero aún así, tú vas a seguir siendo el responsable. ¿Y cómo le dice que tú vas a seguir siendo el responsable? Aarón hablará al pueblo, pero tú le hablarás a Aarón. ¿Y quién le va a hablar a Moisés? Digo, ¿quién le va a hablar a Dios? Moisés. Entonces es un caminito, Dios, Moisés, Aarón, pueblo. Moisés sigue siendo el responsable ante Dios. El creyente responsable de su manera de servir a Dios. Y Dios, seguimos en el capítulo 4 y vemos cómo incluso Dios se enfrenta directamente a Moisés. Entonces, hermanos, él llega, al final del capítulo 4, él llega a sus hermanos y hace lo que Dios le dijo que hiciera. Y él lo hace, no porque Moisés ya sea cuerdo, no porque Moisés ya sea sabio, no porque Moisés lo hace, porque está obedeciendo a Dios. Está obedeciendo a Dios. Y cuando uno hace lo que Dios quiere en nuestras vidas, cuando nosotros ejercemos y obedecemos a Dios, pasa con esto. Capítulo 4, versículo 31. Dice así: y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. 400 años Dios se alejó de este pueblo. Bueno, el pueblo se alejó de Dios. Disculpen mi error dialéctico. El pueblo se alejó de Dios. Y fue un hombre temeroso, tartamudo, quien fue y logró, compartió lo que Dios le dijo, y así, y había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Y vamos a continuar en esta mañana con capítulo 5, versículo del 1 al 21. Sígame con su vista. Lo voy a leer. Capítulo 5, versículos del 1 al 21. Lo voy a leer, hermanos. Dice así: después Moisés y Aarón, ¿después de qué? De que el pueblo ya estaba consciente de que iban a servir a un Dios. Dicen, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros peste o con espada. Entonces el rey de Egipto le dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas.
Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo: así dicho Faraón, ya no os doy paja. Id y vosotros y recoger la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es culpable. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillos. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vinieron en aflicción al decirles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espalda con la mano para que nos maten. Y hermanos, el tema de esta mañana con este pasaje es la seguridad de servir a Dios. La seguridad de servir a Dios. Vamos a orar para iniciar. Padre, gracias por permitirnos estar hoy reunidos como iglesia que somos en ti. Gracias porque nos tiene aquí Cristo, nos tiene aquí reunidos Cristo, y por Él es que podemos decir que somos tus hijos. En este momento, Padre, se ha predicado tu palabra para crecimiento de nosotros. Padre, que si en algo yo te fallé en esta mañana, te fallé en esta semana, perdóname, para que ahorita tu palabra sea predicada lo más limpia y pura posible. Gracias te doy por todo, en nombre de Cristo Jesús, amén. Y hermanos, este tema, lo decía, la seguridad de servir a Dios. Entonces, vemos a un pueblo que ya está animoso de servir, que ya se dio cuenta que Dios lo escucha, que Dios lo atiende, y ahora quiere servir. Sí, claro, vayamos al desierto, pero ¿qué pasa? Vamos viendo en capítulo 5, donde no es tan fácil como uno cree. Servir a Dios no es fácil como uno cree. Y para la mayoría de la gente, la seguridad es un tema de mucha importancia. Sentirnos seguros nos da tranquilidad. Y depende de lo que quiera yo proteger. Mi nivel de seguridad va a subir o va a bajar. Formas de proteger hay muchas. Si hablamos para proteger dinero, hay cajas fuertes. Si quiero proteger casa o carros, hay alarmas. Si quiero proteger dinero, pues hay hasta bancos. Si quiero proteger algo, hasta yo le dedico tiempo. Yo quiero proteger a mis hijos, yo les dedico tiempo para que no se vayan y se están cayendo y raspando y enfermando. Pero, hermanos, ¿a qué le estoy dedicando esta protección yo? Lo acabo de decir: carro, trabajo, dinero, y ahí se me va la mayor parte de mi tiempo. En fin, a cualquiera de estas cosas que yo quiero darles protección para yo sentirme seguro, al final no tenemos el 100% de seguridad de saber que nada les va a pasar. Mi casa se puede quemar, la casa me la pueden robar, el dinero se puede desaparecer, el carro lo pueden chocar, mis hijos se pueden caer, mi tiempo lo puedo perder. Es un tema de seguridad, pero tampoco es habitual.
Si hermano, si así tratáramos los temas espirituales, que no tenemos tendencia a proteger, y por temas espirituales, hermanos, me refiero que a usted, por ser hijo de Dios, le da seguridad a Cristo. Y por ser seguro y por tener seguridad en Cristo, usted debe proteger eso. ¿Y cómo lo protegemos, hermanos? ¿Cómo vamos? Estudiando, leyendo, orando, acudiendo a la iglesia, convivir con mis hermanos, porque de esa manera desarrollo y conozco y reflejo el amor de Dios para conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que yo ama a los demás como a ti mismo. Ahí está una seguridad, pero en eso no creemos. En eso hacemos lo que Moisés, es que mira, el hermano dice que vaya, comparte el evangelio, pero es que yo no soy hábil de palabra, yo no me grabo los versículos. Es más, yo no sé qué versículos tomar. Es que hay hermanos que se paran y de memoria dicen los versículos. Yo no tengo esa capacidad. Oye, y lees la Biblia. Es que mira, tuve que hacer el quehacer de la casa. Es que mira, tuve que hacer la comida, porque si no mi esposo se iba a enojar cuando llegara y no estaba la comida. Es que no tuve tiempo de leer porque llegué muy cansado del trabajo. ¿Cuidas a tus hijos? No, llegué muy cansado para atenderlos y tenía que levantarme hermanos, ponemos miles de cosas como Moisés. Pero cuando se trata, hermanos, de servir a Dios, debemos hacerlo con seguridad. Y fíjense cómo, y por eso tomo a Moisés, que es el ejemplo de Éxodo, que es el ejemplo que estamos viendo, porque Moisés era tartamudo, inseguro, hasta cobarde, si así lo queremos ver, pero servía. Porque no confiaba en sí, como lo hizo al inicio de este libro. Confiaba en Dios. Y sí, tiene caídas. Versículo 22 de lo que estamos viendo ahorita del capítulo, va a decir, va a ir con Dios, ¿por qué me mandas? ¿Por qué le haces esto a tu pueblo? Pero bueno, yo no voy a meter en la predicación del otro hermano. Pero, hermanos, hoy vamos a encontrar y vamos a ver cómo es servir a Dios, porque nuestra seguridad debe estar en Él. Y hermanos, servir a Dios no es estar aquí predicando. Esto es lo más palpable que todos podemos ver como un servicio. No, el hermano sirve porque está ahí. Usted sirve al momento que ora, usted sirve al momento que lee, usted sirve porque usted es hijo de Dios primero. Hijo de Dios. Entonces, hermanos, porque de Dios proviene tu salvación. Porque de Dios proviene tu salvación, tú debes servirle con seguridad. ¿Y seguridad en qué, hermanos? Versículos del 1 al 5. Es seguridad a pesar de la oposición. ¿Usted quiere ser hijo de Dios? El mundo no se la va a poner fácil. Allá afuera no le van a decir, claro, tú sé cristiano, adelante, yo te aplaudo, ¿qué necesitas? No, fíjese lo que dice. Aquí vemos, iniciando el capítulo 5, la primera entrevista de Moisés y Aarón con Faraón. Y desde un inicio vemos un corazón duro de Faraón. Los mensajeros obedeciendo un mandato que Dios les dijo, ves y dile a Faraón. ¿Cuál es su mandamiento? Amarás a tu Dios. Después amarás a tu prójimo. Y tenemos otro mandamiento. Ve y comparte el evangelio. ¿Le sigo? Vámonos con los básicos. Amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo y ve y comparte el evangelio. Versículo 2, voy a ver, versículo 1 dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré a Israel. Hermanos, esa es una reacción natural del mundo cuando queremos decirle, déjame servir. Déjame servir. Dice Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Faraón no entendía quién era Jehová. Claro que no, porque Jehová no le había hablado a Faraón. Pero Jehová sí le habló a usted. Así como le habló a Moisés. ¿Qué espera para servir?
¿Qué espera para servir? ¿Por qué, a pesar de la oposición que tengamos, que nos digan, no puedes salir temprano del trabajo, no, te vas a quedar horas extra, no, tienes que hacer esto, no, tienes que seguir con esto, estás enfermo, no, sigue? Pues hay que seguir, porque el mundo no la va a poner fácil. Y Faraón le dijo la primera respuesta. Imagínense, un grupo de hermanos, viene Moisés, pasa todos esos retos, después sigue avanzando y dice, mira, sí es cierto, sí me creyeron el pueblo de Israel, lo que Dios me dijo, ahora déjame, voy a Faraón. Faraón me va a decir que sí, claro, yo voy a llegar, deja ir a Dios, deja ir a mi pueblo, porque Dios ha dicho, quiere ir a servir al Señor. Y Faraón, él pensaba que Faraón iba a decir, sí, adelante, claro, agarra a mis esclavos que me producen dinero y llévatelo, sí, no hay problema, 3 días, yo dejo de producir 3 días. ¿Qué le dijo Faraón? No dejaré ir a Israel, no lo dejaré ir, no lo conozco, dice, y Faraón es honesto con sí mismo. No solo no conozco a Dios, tampoco voy a dejar ir a Israel. Un corazón duro contra Dios. Romanos 8, versículos 7 y 8 dice, por cuanto los designios de la carne con enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, no le sucede esto. ¿Ha intentado usted servir a Dios? Y lo voy a decir de otra manera para que no confundir el término servicio. En su día a día, cuando se levanta y quiere orar, los que son mamás y tienen niños pequeños, quiero orar, y los niños ¿qué son? Mamá. Los que trabajan, me voy a levantar temprano para orar, se me hizo tarde. Voy a orar regresando del trabajo, se me hizo tarde. Tengo que hacer eso en la casa, ya no oré, ya no leí. Tenemos reunión los miércoles, no alcanzo a ir. Tenemos reunión para orar el martes en la mañana, tampoco puedo. ¿Cuántas veces no le pasa eso? Y no se sienta mal, hermano. A todos nos pasa. Porque no solo es no leo, no solo no oro, porque usted puede abrir la Biblia y leer el capítulo y cerrar la Biblia y sigo con la siguiente actividad que tengo marcada. Pero ¿qué entendió del capítulo? ¿Qué entendió del pasaje? ¿Qué le dijo Dios en los 3, 4, 5 versículos o en los 20 capítulos que leyó? No, si te trata de ser religiosos, a mí me toca hoy leer mi porción, la leo, la cierro y le sigo con mis actividades. Eso también es no servir a Dios. ¿Cómo va usted en esa batalla? Cuando usted quiere obedecer, cuando usted quiere orar, cuando usted quiere compartir el Evangelio, va a tener oposiciones. Servir a Dios nos va a costar, pero el beneficio será la gloria con Dios. Híjole, hermano, el día del Señor es un juicio, pero después del juicio, ¿qué viene? ¿Qué dijo el hermano? Vendrá, va a empezar un milenio y después una eternidad, pero empieza con un juicio. No, yo quiero disfrutar el milenio, quiero disfrutar la eternidad, pero no quiero el juicio. Pero sí quiero que Cruz muera en la cruz por mis pecados, pero yo no quiero que me cueste ser hijo llamado hijo de Dios. No, hermanos, vamos a tener oposición. Y cuando existe oposición, normalmente, por naturaleza, hacemos lo que hace Moisés y Aarón. Chequen lo que dice. Y versículo 3 dice, y ellos le dijeron, el Dios de los hebreos, ya les dijo Faraón que no, ¿verdad? Entonces ellos quieren renegociar ese mandamiento. Le dicen, ellos le dijeron, el Dios de los hebreos que nos ha encontrado. Estas palabritas, hermanos, aunque son traducciones, hay que entenderlas y captarlas. Fíjense lo que dice, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. No el pueblo encontró a Dios. Dios buscó al pueblo. Si no me equivoco, dice, lo vimos también aquí en Éxodo, versículo, no, será acá,
espérame, capítulo 3, versículo 9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, dice Jehová. Y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Pero ¿hasta cuándo se dieron cuenta? Entonces, hermanos, aquí hay una oposición, ¿no? Y fíjense, ellos quieren renegociar y dicen, el Dios de los hebreos que nos ha encontrado, o sea, y ellos están diciendo, nosotros no lo buscamos, Faraón, Él vino a nosotros. ¿Les suena eso? ¿Les suena eso? Adán, ¿dónde estás? No, la mujer que tú me has dado. Esto es repetitivo, hermano. El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Y hermanos, aquí es algo importante. Hay una señal, Él nos ha encontrado, de Dios proviene la salvación. Y al final ellos anuncian, dicen, para que no venga sobre nosotros peste o con espada. Dios no había dicho que iba a ir sobre su pueblo. Dios ya le había dicho a Moisés, vamos a regresar a capítulo 3, versículos 18 al 20, dice así: y oirás tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos camino de 3 días por el desierto para que no ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Y voy a hacer una pausa. ¿Qué dice acá? Dice versículo 1 del capítulo 5, Jehová el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Qué está haciendo Moisés? Está replicando lo que Dios le dice. No le está poniendo nada de su personalidad, o está intentando adornar sus palabras. Moisés era tartamudo, le costaba hablar, pero Moisés entendía que debía compartir lo que Dios decía. Así debemos compartir, hermano. ¿Qué es Cristo para usted en su vida? ¿Por qué usted prefiere estar los domingos aquí? ¿Por qué usted prefiere pelear la buena batalla toda la semana? No tenemos que ser los grandes expertos, sino conocer a nuestro Dios para decirle a los demás qué es nuestro Dios. ¿Por qué me cambió la vida? ¿Por qué soy diferente? ¿Por qué soy hijo de Dios? Regreso al capítulo 3, versículo 18. Mas yo sé, dice Dios, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Y fíjense lo que aquí viene, versículo 20 del capítulo 3. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y regreso al capítulo 5, versículo otra vez 3. Para que no venga sobre vosotros con peste y espada. ¿Qué le está diciendo Aarón y Moisés? Déjanos ir a servir, porque si no, nos va a dañar. Dios no había dicho eso. Dios había dicho, voy a dañar y voy a ir a Egipto. Pero ellos están frente a Faraón, el que tiene la capacidad humana de matarlos en ese momento, de ejecutarlos en ese momento, de encerrarlos en ese momento. Claro que uno, cuando hay oposición, ¿qué pasa con uno? Tiemblo a esa oposición, me da miedo esa oposición y quiero negociar. Versículo 4 y 5, la naturaleza del mundo en que vivimos. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y fíjense cómo aquí voy a decir, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho. Otra promesa de Dios que le dijo ¿a quién? ¿A quién estuvimos estudiando en Génesis? La familia de Abraham. ¿Qué le dijo Abraham? Serás padre de multitudes. Y fíjense lo que está diciendo Faraón, está diciendo Dios cumpliendo sus promesas, nada más que no nos gustan la manera, en el contexto que nosotros lo vemos. O sea, sí lo hizo padre de multitudes, pero ahora son esclavos. Cuando la raíz fue que el pueblo se alejó de Dios. Hermanos, aquí hermanos, no espere, y lo vuelvo a decir, no espere que el mundo lo deje servir, no espere que el mundo le permita servir, no espere que su carne le va a facilitar las cosas.
No espere que la carne sí se va a levantar a las 4 de la mañana para que usted tenga 3 horas para estudiar y tenga la profundidad. No lo va a hacer. Su carne no se lo va a dejar. La semana pasada se casó mi cuñado. Y el domingo era suerte. La boda se terminó, el lunes era suerte. La boda se terminó el lunes el domingo 8 o 9 de la noche. Ya se había acabado todo, ya estaba. Y nosotros nos quedamos ahí en el mismo lugar. Y yo dije en mi carne, mañana me voy a levantar temprano para empezar a estudiar Éxodo 5. O sea, el lunes era suelto, nosotros salíamos como a mediodía. Dije, claro, voy a tener unas 5 o 6 horas, me levanto, los niños van a estar cansados, dormidos, yo me voy a hacer un café, voy a estar ahí en la naturaleza. No, yo en mi mente había planeado mi mejor lunes de estudio. Es más, dije, casi termino mi predicación mañana. ¿Y qué me dijo la carne? Sonó la alarma, yo no me levanté. Sonó la alarma otra vez, yo la puse a las 5, se hicieron las 8. ¿Sabe por qué me levanté? Porque el hermano Marcelo y su esposa ya estaban haciendo ruido porque ya se iban a ir. Y fue como que, dije, espérame, déjame, antes salgan los hermanos y, hermanos, la carne no deja. Hay que batallar con la carne. Porque vivimos con un cuerpo de carne. A ese que le da sueño, a ese que se cansa, a ese que le duele el hueso, a ese que le duele la cabeza, a ese que ocupa paracetamol, aspirina, cafeaspirina, ketorolaco. Pero tenemos seguridad en Dios. Fíjese lo que dice aquí. Servir a nuestro Dios es cómo estamos en eso hoy. Hermano, lo básico, cómo estamos en leer mi Biblia, cómo estamos en orar, cómo estamos en compartir. Primero tengo que conocer a Dios para poder servirle correctamente. Pero quiero ir a servirle sin conocerlo. ¿Cómo voy a servir a alguien que no conozco? Faraón por eso decía, ¿por qué voy a... ¿Quién es Jehová? ¿Por qué lo voy a escuchar? ¿Por qué voy a hacer lo que él dice? Yo no lo conozco. A veces queremos ir a la práctica sin saber la teoría. O tenemos la teoría y no la practicamos. Lo básico, hermanos, servirle. Pero Dios comprende que siempre hay algo que hacer por él. No importa, hermanos, no importa, hermanas, que haya que hacer en la casa, que esté la comida, que tenga que ver mi serie, mi novela, mi película, las redes sociales, mi trabajo, mis actividades personales, mi escuela, cualquiera que sea su excusa. Hermanos, sirva a Dios. Sirva a Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, ejercitemos esta parte básica de nosotros para poder ir. Y a pesar de que el mundo nos diga, ¿qué estás haciendo leyendo la Biblia? ¿Qué estás haciendo, Néstor? Estudiando a las 5 de la mañana, estudiando a las 8 de la noche, leyendo tu Biblia. ¿Por qué dedicas 2 horas hincado a orar? ¿Por qué lo haces? Vuelve a tus tareas, tienes muchas cosas que hacer. Aquí les dice Faraón, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? A ver, ¿por qué vienes a decirme eso? ¿Por qué me vienes a decir que eres cristiano y que el domingo no puedes trabajar? Vuelve, ¿qué dice Faraón? Volved a vuestras tareas. Tú vuelve a tus actividades diarias. Dedícale tu tiempo a eso que quieres proteger, a eso que quieres cuidar, a lo material. A lo cuando sea el juicio será pasado por fuego y se quedará en el fuego. Dice, hermanos, es claro, el enemigo siempre primero va a atacar a nosotros. Si tú quieres estar firme, primero te ataca a ti. Luego ataca a los de tu alrededor. Cuando no puede contigo, va con los de tu alrededor. Ese es lo que dice el versículo 5. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. O sea, les está diciendo Aarón, dejen de hacer de venirme a pedir esto. Regresen a sus tareas, porque ustedes también son esclavos. Regresen a sus actividades. El pueblo es mucho. Necesito que sigan produciendo. Váyanse. Hermano, que el domingo
Que escuchen, en el trabajo, el domingo no puedo trabajar porque tengo que ir a la iglesia. Estás loco, ven, te voy a pagar el doble, tiempos extra. Deja la comida, hermano, y la limpieza, cuando ésta está ocupando el lugar de Dios. No estoy diciendo, hermano, con esto no quiero provocar que es que el hermano Néstor dijo que no te hiciera de comer. No. Lo que estoy diciendo es cuando eso sustituye a Dios y con eso estás justificando no estar ante Dios, ahí estás mal. Cuando el hombre justifica que porque llegué cansado del trabajo, o porque llego cansado de la escuela, o porque ahí nosotros estamos mal, porque el trabajo nosotros creemos que nos lo ha dado Dios. Entonces estoy diciendo que lo que me da Dios es culpa de que yo no esté con Dios. Entonces o dejo el trabajo o me sacrifico mi carne y me pongo a cuentas con Dios. Cuando empezamos la preparación de diáconos, el pastor Pelayo nos comentó este orden, hermano, y creo que nos aplica a todos. Y nos dice, a los que queríamos estudiar para ancianos, dice, para que tú llegues a ser pastor o anciano, antes de ser pastor o anciano, tú debes ser, primero eres hijo de Dios. Y ponte cuentas primero con Dios. Tú eres hijo de Dios primero. Tienes que tener comunión con Él, tienes que estar bien con Él. Y acá está el pastorado y el ancianato. Tú primero eres hijo de Dios. ¿Estás casado? Bueno, después eres esposo. ¿Estás bien con Dios? ¿Estás bien en tu matrimonio? ¿Tienes familia? Bueno, después eres padre. Y ahora sí, después eres pastor o anciano. ¿Por qué? Porque la actividad del pastor es ser ejemplo. Del anciano es ser claro. Es aconsejar. Pero ¿cómo vas a aconsejar si tú ni en tu familia, ni en tu matrimonio, ni en tu vida personal estás bien con Dios? Oiga, hermano, yo no estoy ni casado. Ok, primero eres hijo de Dios. ¿Qué eres? ¿Hijo? Bueno, respeta a tus padres. ¿Eres hermano? ¿Cómo eres con tus hermanos? Yo no quiero ser pastor. Ok, primero soy hijo, después soy hermano, soy hijo o esposo, después soy hermano o tengo familia y después yo no quiero ser pastor. No, yo no tengo ese llamado. ¿Qué quieres ser, hermano? Diácono. ¿Quiere lo importante? Diácono, o lo que llamamos nosotros importante. Diácono, maestro, predicador, tesorero, dirección de música, ujier, músico, el que recoge las ofrendas, el que hace la limpieza de la iglesia, el que acomoda las sillas. Hacer todo para gloria de Dios. Pero no soy un hijo de Dios. Mi comunión está mal con Dios, pero quiero ser un líder nato. Quiero hacer servicio de Dios, pero acá a veces hago las cosas creyendo que sirvo a Dios por hacerlas. Lo mismo que les decía, abrimos la Biblia. Hoy tengo que leer la Biblia. Néstor me dijo, el pastor me dijo, el hermano fulano me dijo que hay que leer la Biblia. Hoy, no, mira, la siguiente semana el hermano se terminó en 5. El siguiente pasaje de la siguiente semana, nada más para que lo traiga pendientes, 5:22 a 7:7 de Éxodo. Eso es lo que van a predicar la siguiente semana. Déjame estudio Éxodo. Pero leo Éxodo y vengo a aprender aquí con el hermano. Y leí la semana. Hermanos, hay que entender que nuestro servicio va a presentar oposición. Pero para hacer un buen servicio, tengo que estar bien primero con Dios. Porque soy hijo de Dios. Porque de Dios proviene tu salvación. Tú debes servirle con seguridad. Y ya lo vimos, seguridad en la oposición. ¿Y sabe qué, hermano? Seguridad en las dificultades. Usted va a tener dificultades, amenazas, problemas de salud por decirse hijo de Dios. Versículos del 6 al 8 dice eso. Ya que Faraón les dijo que no, que dejen de estar terqueando y regresen a trabajar, les dice, y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que los tenía a su cargo. Fíjese la expresión de Faraón, y mandó Faraón aquel mismo día. El mundo no se espera que tú tengas chance de reaccionar. Él, inmediato. Dice, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes y no les disminuiréis nada. Porque están ociosos
Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Ya vimos que servir a Dios va a presentar oposición, pero no solo eso, van a venir amenazas y dificultades. Aquí vemos cómo Faraón inmediatamente les dificulta a los israelitas, les quita la paja, les quita la materia prima, hermanos, y les deja la misma cuota de hacer ladrillos. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Claro que va a haber una carga de trabajo para los israelitas. Oye, para yo fabricar ladrillo, yo necesito paja y necesito lodo que ocupaban ahí, el rojizo. Los dos hacían la forma y horneaban para que quedara. Pero la paja y el lodo hacían que perfectamente tuvieran resistencia y se fundieran esos dos. Y Faraón les está quitando la paja. Pareciera, hermanos, la paja. Hermanos, ir a recolectar la paja. Quien ha hecho una mezcla me va a entender. Intenta hacer mezcla sin cemento o sin agua. No se puede. Necesito las dos. Pero imagínense, no es lo mismo abrir la llave y ponerle agua al cemento y mezclar que ir a buscar un pozo agua para traerlo y mezclar, ¿verdad? A ellos les impuso esa carga. Tienes demasiado tiempo, aún estás de ocioso, porque servir al Señor para el mundo es ociosidad. Decir que quiero servir al Señor, que quiero leer la Biblia, es perder tu tiempo. Estás loco. La paja es importante para hacer el ladrillo. La dificultad se viene, y fíjese lo que dice versículo 9: agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atienda a palabras mentirosas. ¿Qué está diciendo? Esto que dice palabras mentirosas se refiere, y me regreso 5:1. Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta al desierto. Está diciendo, lo que ellos dicen es mentira. ¿Le suena? Cuando usted dice que Cristo es el Salvador y que le dicen, mentira, están engañando. ¿Le suena? Hermanos, sigo leyendo. Pero antes de eso, quiero leer el versículo 9 con la nueva traducción viviente. Dice así. Voy a leer desde el 8 con esta versión. Pero exíjanles que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. No reduzcan la cuota. Dice, son unos perezosos, por eso claman, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Versículo 9, cárguenlos con más trabajo, háganlos sudar, así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. Faraón, tajante en su forma de pensar. Les está diciendo al pueblo de Israel, no solo eres ocioso, eres mentiroso. Vuelve a trabajar. ¿Qué te dice el mundo? Te dices cristiano y tu vida te comportas así. Y la parte física, hermanos, también se va a ver mermada y atacada. Y aún así debemos tener seguridad. Voy a seguir leyendo, dice versículo 10. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoger la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá en vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes? Los azotaban. Hermano, yo creo que se imagina que es un azote. Recordemos a Moisés, que veía que estaban lastimando a uno de su pueblo. Y en la práctica, hermanos, el servir, aparte de oposición, nos va a generar muchos problemas, muchas dificultades, a veces físicas, de salud, porque también esas son dificultades. Si bien en la actualidad, hermanos, no somos esclavos físicamente, de repente nos sometemos como esclavos a muchas cosas.
al trabajo, a la escuela, a mis hobbies, redes sociales, flojera, pereza. Dice Romanos 6, del 1 al 4, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también andemos en vida nueva. En el mismo capítulo 6, pero ahora versículos 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues estáis bajo la ley, no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, el mundo constantemente nos va a querer engañar y nos va a decir dos cosas. Uno, servir a Dios es ser ociosos. Pierdes tu tiempo. ¿Qué es eso de ir a servir a Dios? El mundo te va a decir, tú trabaja, tú estudia de más, tú dedícale más tiempo a que la casa esté reluciente. Tú enfócate en otras cosas. No pierdes tiempo en ir a la iglesia, en dedicarle tiempo a leer la Biblia. No. Tú estudia para que trabajes más y para que ganes más dinero. O ¿sabes qué? Hazte de muchas cosas. Hoy te mereces un descanso. ¿Han escuchado la frase, cómprate eso, te lo mereces? Pero en el fondo es, endeúdate para que veas y le sigas sirviendo. ¿Saben que muchas veces el querer trabajar más, el querer tener dinero de más, no es porque, hermano, es que lo necesito? ¿Y por qué lo necesitas? Porque estoy endeudado. ¿Y por qué estás endeudado? Pues es que compré eso que no lo necesitaba tanto, pero sí me entiendes, ¿verdad? Y después que viene, pues sí, tengo que trabajar más. Lo tengo que hacer porque pues hay que pagar eso. Hermano, hay muchas cosas que hacer. Pero el mundo siempre le va a decir, ¿servir a Dios? No, ¿para qué? ¿Para qué sirves a Dios? ¿Para qué lees? ¿Para qué pierdes tu tiempo en eso? No. La palabra de Dios, la segunda cosa que nos dice el mundo, la palabra de Dios es mentira. ¿Han escuchado frases como, en la iglesia solo quieren tu dinero? Tu religión no te deja disfrutar de los placeres de la vida. Ahí te dice puras mentiras. Este es un cuento bonito que lees. Ahí donde vas te lavan el cerebro. ¿Han escuchado frases como esas cuando ustedes quieren compartir? Para el mundo, usted lo que está haciendo es una locura, hermanos. Para lo que usted hace es una locura para el mundo. Porque el mundo se trata de como Faraón. ¿Qué estás haciendo? Deja al pueblo que haga sus tareas, deja que produzca. ¿Cómo me pides que lo deje en 3 días? Hermano, si trabaja, ¿a poco creen que usted, la empresa, le va a decir, mira, no voy a venir a trabajar ese día, vas a perder tantos millones, pero yo voy a servir al Señor? ¿Qué cree que va a decir la empresa? Sí, claro, adelante, hombre, vete, no importa el dinero. ¿Por qué no? Le decía y le compartí al hermano Julio, hace 2 meses estaba estresado yo y andaba con mucha carga yo traía una carga ahí personal en el trabajo, porque mi jefe, pues al final, él ve los financieros y él estaba acostumbrado a ganar X cantidad de millones al final del mes. Sí, hermano, dije, sí me escuchó bien. 2 dígitos de millones, para no decirle cantidades. Y yo en mi carne decía, mira, dame 1 y yo soy feliz. Renuncio. Pero él está acostumbrado a que cuando ve un estado financiero, él ve millones. Y en enero y febrero, él no perdió dinero, pero no vio 2 dígitos de millones, nada más vio 1. Y él andaba estresado. Y él andaba fatigado. Y él no se bastaba con esos millones. ¿Y sabe qué él hacía él? Él ahora, no, es que los choferes, es que los ayudantes,
Es que el ruista se está haciendo. Es que Néstor, tú estás haciendo mal tu trabajo en ventas. Es que los vendedores están haciendo mensos. Es que mira, estoy revisando las cámaras y el guardia no está haciendo nada. Él no había perdido dinero. Tenía abundancia. Pero a él le importaba otra cosa. Él quería ganar más y más. Y yo traía esa carga. ¿Y a quién fui? ¿Y a quién fui a buscar? ¿Y a quién busqué? Y como me dice Mateo 11, 28, 30, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No está diciendo aquí, ya no te vas a estresar, Néstor. No, mira, tu jefe ya va a ser buena onda. No. Tú ven a mí y descansa en mí. Ven a mí y descansa en mí. Mi carga es ligera con la que tienes el mundo. Yo sigo con los mismos problemas, hermano. Las mismas situaciones. Y este mes pinta que va a estar igual, Pero hermanos, ¿cuál es su problema? ¿Tiene algún problema de salud? ¿Perdió su trabajo? Mi familia está muy mal. En mi trabajo ya no me consideran, porque la famosa frase, ya no me pongo la camiseta. Mi carrera me consume todo el tiempo, por eso no acudo a la iglesia, por eso no leo, por eso no oro. ¿Cuál de nuestras aflicciones económicas, de salud, nos afectan para tener una buena relación con Dios? ¿Cuáles? El mundo no solo se va a oponer, el mundo te va a poner trabas materiales, físicas, mentales y de salud. Pero servir al Señor es lo mejor que podemos hacer. ¿Cómo se llama? Si recuerdan lo que dijo el pastor Latan, ¿cuál es el tema general de Éxodo? Salvados para servir. Porque de Dios proviene tu salvación. Tú debes servirle con seguridad, a pesar de la oposición, a pesar de las aflicciones, pero seguridad, porque es Dios al que servir. Versículos del 15 al 21. Dice esto: con todas estas problemas que tenía el pueblo, más trabajo, más carga, más desgaste físico, el pueblo tenía todo esto. Es normal, o por lo menos, si yo me regreso al versículo 31 del capítulo 4, que dice: y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto sus aflicciones, se inclinaron y adoraron. Yo estoy viendo aquí un pueblo fiel a Dios, ¿verdad? Y se vienen las aflicciones, y el pueblo, en vez de buscar a Dios, porque van a servir a un Dios, buscan a Dios. En el versículo 15, no, el pueblo no busca a Dios. El pueblo intenta negociar con el mundo. Versículo 15. Y los capataces de los hijos de Israel, a los que estaban azotando, hermanos, porque voy a regresar, versículo 14, y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, a los que estaban latigando. Bueno, ellos, en vez de ir, Dios, ayúdame, Dios, te necesito, Dios, y los capataces vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? Fíjense cómo le dicen a Faraón. Ya están diciendo: tengo un Dios, del cual soy esclavo de Dios, sirvo a Dios, pero al mundo vamos y le decimos: mira, también te sirvo a ti. Lo que están diciendo ellos: ¿por qué le haces esto a tus siervos? ¿Por qué le haces esto? No se nos da paja a tus siervos. Versículo 16. Y con todo nos dicen: hacer ladrillo, y aquí tus siervos son azotados. Entonces, hermanos, quieren solucionar con Faraón las cosas, y dicen: y el pueblo tuyo es culpable. Versículo 17. Y él le respondió: ¿estáis ociosos? Sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Versículo 18. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vinieron en aflicción al decirles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos,
cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues no habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Hermanos, el problema no es solamente, ellos ven el problema actual y quieren solucionar con Faraón. A pesar de que ya le había dicho Moisés: sí, vamos a servir y vamos a adorar. Pero ellos, hermano, a veces nos concentramos en este problemita en el que tenemos. El problema que tenga usted, físico, de salud, económico, material, lo que sea. A veces nos concentramos tanto ahí. Así estaban ellos: oye, me están pegando, me están azotando, déjame, voy a quejar con el jefe, ¿verdad? Y le está diciendo: ¿por qué nos haces esto? Nosotros que somos tus siervos. Mira, y no solo es eso, nos azota tu gente. Se están concentrando en el problema. Y cuando no sale como quieren, culpan a Moisés y Aarón. Es que tú nos dijiste, por tu culpa estamos aquí. Hermanos, me voy a regresar. Mismo Éxodo, capítulo 3. Capítulo 3, versículos 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarnos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, aún tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Hermanos, ya traían los problemas del pueblo. Al pueblo ya lo estaban maltratando, ya eran esclavos, ya los estaban azotando. Es más, Moisés, que es el portador de ese mensaje ahora, es el ejemplo vivo de que el faraón, a que le están diciendo soy tu siervo, había mandado a matar niños. Y Moisés se salvó por la gracia de Dios. Pero ese faraón había mandado a matar niños, a niños israelitas. Y aún así este pueblo dice: somos tus siervos. Se están concentrando en el problema de ahorita, no están viendo el problema general. Así le hacemos nosotros. Mira, es que mi hermano, usted podrá decir lo que quiera, pero yo tengo este problema ahorita. A mí ahorita no se me está solucionando, pero no vemos el plan de Dios. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Dios me ha abandonado? Escuchaba a un hermano que una vez dijo: hermano, yo he ido al súper. Dijo: y si yo necesito 2 cajas de leche, 2 cajas de leche me da Dios. Si yo necesito una tapa de huevos, una tapa de huevos me da Dios. Dios me provee. Pero yo necesito 2 cajas de huevos y 2 cajas de leche y una de huevo. Dijo: pero lamentablemente es que yo no quiero 2, yo quiero 3. Y de esta marca. Y los huevos que sean así. No, hermanos. Dios provee lo que necesitamos. Oh, hermano, lo ha dejado Dios en algún momento. Tenemos batallas, claro. A lo mejor todos estamos pasando una batalla ahorita. Pero hermano, no se centre nada más ahí. No sea como este pueblo que sale y le dice a Moisés: tú que me dijiste, tú que hiciste. No, hermano. Peleemos esa batalla, luchemos esa batalla, pero es siempre viendo a Dios, volteando a ver, porque servimos a un Dios y ese Dios es el creador de todo y es el que nos da seguridad. No importan las oposiciones, no importan las aflicciones, pero esto nos recuerda que no solamente eso. Ellos ya tenían ese problema, pero ellos totalmente estaban centrados. Ellos intentaron negociar con Faraón en vez de ir a buscar a Dios. Y el siguiente pasaje que vamos a ver la siguiente semana vemos cómo es Dios obrando. Pero el pueblo no lo busca. El que lo busca es Moisés. Pero Moisés va. Lo que tendría que haber hecho el pueblo, Moisés va y lo hace. Pero Moisés también, ya lo dije, no hoy se volvió la persona más diestra. Sí, o sea, no se convirtió en ese gran Moisés. No. Fíjense, me voy a adelantar ahí de otro hermano. Dice: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has liberado a tu pueblo. Moisés llega quejándose, llega expresándole su sentir. A lo mejor no es la mejor manera de pedirle a Dios,
Pero cuando uno se abre, cuando uno depende de Dios, las cosas con Dios fluyen. Dios siempre va a proveernos. Dios siempre va a creer. Uno no debe intentar negociar con el mundo los temas personales. Los temas de Dios se tratan con Dios. Los problemas de uno se buscan y se tratan con Dios. Se le dicen a Dios. Hermano, para un hijo de Dios, todos los temas que tenemos se tratan con Dios. No hay nada. El más chiquito que usted me diga, primero tiene que llevárselo a Dios. El más chiquitito. Porque usted es hijo de Dios. Primera de Corintios 2, versículos 13 al 15 dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que nos las enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Cuando servimos con seguridad a Dios, claro que puede haber problemas, va a haber oposiciones, va a haber aflicciones. Y hermano, aquí cuando el pueblo se está quejando con Moisés y con Aarón, claro que hubo una división. Cuando usted empiece a servir a Dios, es posible que tenga divisiones con amigos, que los que se decían amigos ya no le hablen, que el vecino fulano ya no lo considere, que incluso nuestra familia terrenal y carnal se aleja de nosotros, se burle de nosotros, nuestra propia familia. Cuando usted a lo mejor es buen hijo de Dios, es buen esposo, es buen padre, y ahora sabes que Dios me está llamando a servir como músico, me está llamando a servir como mujer, me está llamando a servir, puede que incluso su esposa, su esposo le digan: es que estaba mejor cuando solamente eras un miembro, ahora le dedicas mucho tiempo a la iglesia, ahora tienes que ir a este curso, y tienes que ir a ensayar tal día, y tienes que... Porque a la familia le puede costar también, siendo nuestra familia en Cristo. Yo le dije, bromeando con mi esposa, le digo, viene la ordenación en abril, y le dije: ¿no tienes esposo? Del lunes que fue la boda, del domingo que fue su hermana, la boda de su hermana, le está diciendo: a partir de mañana ya no tienes esposo hasta que se termine la ordenación. Y yo no estaba bromeando, ella se rió, yo le dije: no, yo no estoy bromeando, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y prácticamente voy a llegar a hacer eso, voy a ir al trabajo, y voy a llegar al trabajo a hacer esto. Oye, no hermano, que tenía que ser buen esposo, estoy siendo buen esposo, le estoy diciendo: ayúdame, me ayúdame, entiéndeme que no es eternal, son 4 semanas. Pero claro que ella en algún punto me puede decir: es que cuando nada más predicabas estabas mejor. ¿Qué es eso de que quieres ser anciano? ¿Qué es eso de que quieres ser diácono? ¿Qué es eso de que quieres ser músico? No, tú nada más ve, siéntate en la iglesia y escucha. Ya con eso, no, hermanos. Servir a Dios es lo mejor que podemos hacer. Y nos puede causar divisiones, pero Dios va a acomodar cada cosa. Aunque sea nuestra propia familia, Dios va a acomodar cada cosa. Y los israelitas buscan culpables. Primero es, culpables, le dicen a Faraón, son tu pueblo, el que nos azota. Cuando no les funciona, ven a Moisés y ven a Aarón: ustedes son los culpables. Siempre vamos a querer buscar un culpable. Nunca vamos a ver hacia nosotros, sabiendo que dependemos y necesitamos de Dios. Y quiero terminar con esto, hermano, para que entendamos por qué es lo que estoy diciendo. Quiero cerrar con esto. Salmos 1. Y todos conocemos Salmo 1, pero lo quiero leer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dan su fruto en su tiempo. ¿Por qué en su tiempo? Porque es cuando Dios dice, cuando Dios dispone, y hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, para honra y gloria de Dios. No así los malos,
que son como el tamo que se arrebata el viento. No tanto se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Usted sirve a este Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, porque de Dios proviene tu salvación. Tú debes servirle con seguridad. Salvados para servir. Era para el pueblo israelita, pero usted fue salvado también para servir. Padre, gracias por este mensaje en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Tú nos has encontrado, tú nos has salvado. Danos fuerza para servirte. Decía el hermano, nosotros no hemos hecho nada para ser santos ante tus ojos. Es por Cristo. Necesitamos de ti así como Moisés necesitó de ti para hacer lo que tú querías. Nosotros también necesitamos de ti. Que nuestros problemas físicos, económicos, materiales, cualquiera que sea nuestro problema, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a depender de ti. Si en algo te hemos fallado, ayúdanos. Si no hemos escuchado tu evangelio, que se haga tu voluntad. Si alguien en esta mañana hay que ponernos a cuentas con Dios, lo debemos hacer. Perdónanos si te fallamos en algo. Perdónanos por querer buscar en nuestras fuerzas o en el mundo lo que tú nos das. Danos descanso en ti. Gracias por cada hermano aquí presente. Gracias por esta iglesia. Gracias porque tu evangelio se sigue predicando y nosotros podemos ser llamados hijos tuyos. Gracias por todo. En nombre de Cristo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén.